Estamos de nuevo en esta noche para compartir con ustedes otra parte de ese capítulo que comenzamos el miércoles primero. Comenzamos a hablar en Apocalipsis capítulo 1 y es lo que hicimos. Preparamos una pequeña serie, 3 entregas que queremos compartir con ustedes. Ya lo hicimos el miércoles primero con el tema de la revelación de Jesucristo. Y hablábamos allí, una de las cosas que hablábamos allí era la motivación de Dios para dar esta revelación de su Hijo, y la dio a través de su ángel, el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, para que él escribiera, como dice el versículo 19, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que sucederán después de esta. Pero en el versículo 1 hay una motivación especial. Y esa motivación es que dice que él dio esta revelación para ser mostrada a sus siervos, para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Hoy nosotros vamos a tratar de ver cómo en pocos minutos podemos hablar de estos versículos. Son solamente 5 versos. El versículo 4 al 8. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó del pecado con su sangre, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que les traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra. Sabemos que es imposible en 30 minutos o ni siquiera en 1 hora hablar de todo lo que hay aquí en este pasaje. De hecho, el versículo 7 es un tema para unos cuantos sermones o estudios. Hay otros versos de igual manera que pudiéramos también, y no solamente los versos, sino el tema de hoy. Recuerde el tema del miércoles primero, fue la revelación de Jesucristo. Pues hoy vamos a hablar de el misterio de Cristo. El misterio de Cristo, el Hijo de Dios. En esto vamos a tratar en estos versículos de ser lo más conciso y aprovechar bien el tiempo. Y
Lo primero que nosotros debemos decir y que usted debe saber de qué se trata, pues el pasaje, aparentemente los versículos 4 al 6, pues se tratan de la identidad, tratan la identidad del Hijo de Dios, la identidad de Cristo. Mateo capítulo 16, verso 16, a la pregunta de Jesús previa a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy afuera? Pues ellos respondieron, que tú eres Jeremías, tú eres Elías, tú eres algunos de los profetas. Pero Jesús dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro respondió por ellos diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una respuesta que Jesús aceptó. El versículo 17 confirma esto, que realmente Jesús aceptó esta respuesta como buena y válida. Bienaventurado eres, Simón, le dijo a Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos, porque en la meta de la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 13, después que habla ahí del liderazgo que el Señor estableció y para qué lo estableció, luego habla de una meta, versículo 13. Hay una meta allí a la que cada uno de nosotros debemos llegar. Comienza por la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Pero lo segundo es a un conocimiento pleno del Hijo de Dios. A un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero esa parte, a ese conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y la pregunta es, hermano, ¿conoce usted a Cristo? Quizá usted puede responder, sí, conozco a Cristo. ¿Cómo conoce a Cristo? Bueno, usted conoce de Cristo, por una parte, y conoce a Cristo en términos de la relación que usted ha establecido con el Señor mediante la conversión, arrepentido de sus pecados, al aceptar a Cristo en su corazón. Usted ha establecido una relación con el Señor Jesucristo. Pero ¿conoce usted a Cristo realmente? ¿Sabe? Quiero decirle, hermanos, que ni siquiera a veces, aún la familia viviendo bajo el mismo techo, muchísimas familias, hermanos no llegan a conocer nunca a otro hermano o hermana. A veces que hay esposos que no se conocen, tienen años de casado y viviendo bajo el mismo techo, pero no se conocen el uno al otro. Conocen algo cada uno del otro, pero de manera muy superficial. Y es la manera en que la mayoría de los creyentes conocen a Cristo. Muy superficial. Quizás si le preguntan quién es Cristo, contestan igual que Pedro. Cristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Pero hay mucho más, hermano. Hay mucho más para decir que nosotros conocemos a Cristo. La palabra de Dios dice, entre otras cosas, que además de que es el Hijo de Dios,
Pero dice también que Él es el Logos, el Verbo encarnado. Bien, dice que es el Verbo de vida. Y es la razón por la que Jesús dijo en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida. También es la razón por qué en Juan capítulo 5 y verso 21 dice que Él le da vida a los que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es la vida. En Efesios 2:1 dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Porque Él es la vida. Él es el verbo de vida. Pero también dice la palabra de Dios que Él es imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Que Él es también la imagen misma de su sustancia. Muchas formas como nosotros podemos identificar a Jesús. También dice la Biblia que Él es el Señor, que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es príncipe de paz. Mucho más. Pero, ¿conoce usted realmente a Cristo? Quizá usted conoce más de Jesús, el que nació de María, porque tuvo un comienzo y también un final. Fue creado por Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre materno de María. Y quizá usted le conoce mejor. Pero veamos qué dice el texto. Veamos qué es lo que dice el texto. Porque hay un versículo, está en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice que grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Hay otra versión que dice, Él se manifestó en carne. Pero no importa, porque el versículo anterior, versículo 15, 2 veces aparece la palabra Dios, porque está hablando de Dios. De manera que si en el versículo 16 dice que Él se manifestó en carne, pues sabemos que es simplemente el uso de un pronombre que es la palabra Él o el pronombre Él, la tercera persona del singular, el pronombre Él, que sustituye en este caso al nombre que aparece 2 veces en el versículo 15. Entonces está hablando de que Dios, como traduce otras versiones, Dios se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne. Él se manifestó en carne. Pero antes, la primera frase dice, grande es el misterio de la piedad. Cuando oímos hablar de este texto regularmente, los predicadores o maestros se concentran en el tema de la Trinidad. Pero en ese texto está hablando de la segunda persona. En ese texto está hablando de Cristo. Está hablando del Hijo de Dios, que se identifica como Dios encarnado. Como Dios encarnado. Y hay razón, porque 1 de Juan
digo en el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 1, dice que en el principio era el Verbo. O sea que siempre ha existido el Verbo, el Logos, la palabra, siempre ha existido. Y esa palabra, ese Verbo, estaba con Dios, siempre ha sido en Dios. Y ese Verbo, esa palabra, era Dios. El rollo original dice, y Dios era el Verbo, el Logo. Sigue diciendo lo mismo. Cristo siempre ha sido el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:3. Ese Verbo que tuvo que tomar carne como sus hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Que tomó carne y sangre, pero que ese espíritu que siempre ha existido, el Cristo. Y el versículo 4 dice lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Es lo primero que vemos. Vamos, lo primero que hace el apóstol es que se presenta. Él dice, ¿quién está hablando? ¿Quién escribe? ¿Quién es el instrumento humano a través del cual Dios está enviando, a través de su ángel, este mensaje? Y luego dice el destinatario. ¿A quién le envía este mensaje? Pues dice que se lo envía a las 7 iglesias que están en Asia. Pero recuerde que el versículo 1 de este mismo capítulo había dicho que todo esto lo hizo él para mostrarlo a su siervo, para mostrar a su siervo las cosas que han de suceder pronto, a sus siervos. De manera que aunque aquí dice que la envía a las 7 iglesias que están en Asia, y luego en el versículo 11, nosotros vemos por nombre a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sin embargo, estas iglesias, por todo lo que vemos en el pasaje y en el contexto también general, vemos que eran una representación de la iglesia a través de los siglos, y que este mensaje no es solo para estas 7 iglesias que en ese momento tenían vigencia allí en Asia Menor, sino que este mensaje es para todos los creyentes en Cristo desde el principio hasta que Cristo venga, en todo lugar y en todo tiempo, para cada uno de nosotros. Si no fuera así, usted puede estar seguro que si yo lo hubiera entendido de otra manera, no estaría aquí hablándoles de este tema, porque no tendría sentido. Le estoy hablando de este tema porque el mensaje es también para usted. Ese mensaje es también para usted. Y continúa diciendo el apóstol, ¿quiénes son los recipientes de la gracia y la paz de Dios? Gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ok. Cuando usted oye esto, usted dice, bueno, está hablando de Cristo, no hay duda. Porque está diciendo, gracia y paz a vosotros, ¿de parte de quién? De parte de aquel que era, que es y que ha de venir. Bueno,
Sin duda, ese es Jesucristo. Pero si usted va al versículo 8, entonces cuando dice el Señor Jesucristo, y son palabras del propio Jesús, en este caso no son la palabra de Juan, sino de Jesús, diciendo, yo soy el alfa y la omega. Él dice el Señor Dios. ¿Quién está hablando? ¿Con la palabra de Jesús? ¿De Cristo? Sí. Pero la Biblia dice que son las palabras de Dios. Y dice, el que es, se identifica él mismo. Dios se identifica como el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Oh, entonces, ¿quién es el que viene? Cristo, ¿verdad? Bueno, aquí dice también que es Dios. Jesús dijo en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. En Lucas 14:6, en adelante, cuando le pregunta Felipe, o le dice, Felipe reta a Jesús, es decirle, muéstranos al Padre, y no basta. Tú nos has hablado mucho del Padre, pero muéstranos, y no basta. Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y todavía no me conoce. Porque Jesús está diciéndole que Él es Dios. Que Él es Dios. ¿Sabía usted que en el siglo II hubo una gran discusión? Tertuliano con Praxia. Praxia había sido sentenciado y tenido por hereje, porque Praxia sostenía que Cristo y Dios eran lo mismo. Cristo y Dios eran lo mismo, igual que el Espíritu. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Cristo es Dios. Dios se identifica como el Verbo encarnado. Y también el Verbo se identifica, o la palabra se identifica con Dios, como Dios. Y Praxia decía esto. Entonces lo sentencian y lo denuncian y lo echan de la iglesia como hereje. Tertuliano tenía otro pensamiento en esa parte. Y hubo una gran discusión teológica en todo esto, discusión que alcanzó a muchísimo, como Marción, Ireneo, aún al propio Agustín posteriormente, Agustín de Hipona. De manera que no es solamente hoy que los creyentes tenemos el problema de no conocer a Cristo, de no saber realmente quién es Cristo. Y ahí intervienen muchísimos dogmas de las iglesias, y las iglesias con sus dogmas y sus tradiciones y su forma de ver las cosas han hecho de su pensamiento teológico un absoluto. No quieren aceptar el pensamiento de otros y todo eso, hermano. Quiero decirle, no hay nadie, no importa quién sea, no importa cómo se llame, si alguien me dijera a mí que Él tiene el absoluto en la interpretación de quién es realmente el Hijo de Dios, analizado según la Trinidad y todo lo que es la teología, entonces yo le digo, usted es el mismo Dios. Porque grande es el misterio de la piedad. Y no es fácil para que lo podamos entender. Lo único que yo puedo decirle en esta noche es lo que dice la Biblia. Yo le estoy hablando, citándole la Biblia, lo que dice la palabra de Dios simplemente. De ahí, pues, saque usted la conclusión. Saque usted su conclusión. El versículo 5 ahora dice
además del que ha de venir, sabemos que es Cristo, el que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, que no es que hay 7 Espíritus Santos, sino que es una tipología, una simbología de lo que es la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Son atributos que identifican a Dios y a Cristo. Por ende, igual. Ok. De manera que estamos hablando de Dios, pero ahora el versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. O sea, aquí no hay duda de que está hablando de Jesús, está hablando de la segunda persona, de Jesucristo, porque está diciendo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, es decir, el primero en prioridad en lo que a los muertos se refiere. Pero añade, y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Y por qué? Dice aquí el apóstol Juan que él es el soberano de los reyes de la tierra. Dice el apóstol Juan que él es el soberano de los reyes de la tierra porque él es rey de reyes. Él es el rey de todos los reyes. Eso es lo que es Jesús, según el versículo 5. Y termina ese versículo diciendo, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Está hablando de Cristo. Ahora, está hablando del Hijo de Dios, de Cristo. Que Él es el que nos ama, nos ha libertado del pecado con su sangre. Porque sabemos que en la persona de Jesús, nacido de María, el Cristo encarnado, pues derramó su sangre por nosotros. Versículo 6. ¿Qué hizo también? ¿Qué hizo más el Hijo de Dios? ¿Qué hizo Jesús según el versículo 6? Él hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Ahora bien, dicen algunos, pero como alguna secta dicen, pero la gloria solamente es de Dios. Bueno, aquí dice que la gloria es igualmente de Cristo. A Él sea la gloria, dice la palabra de Dios, y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, porque la gloria de Dios, la gloria también de Cristo. Él es, repetimos, el verbo encarnado. Él es la palabra, el logos. ¿Qué es el logos? Pues el logos, si vemos, por ejemplo, qué sé yo, etimológicamente, pues significa argumento o razón, significa la misma cosa, pero también pensamiento, argumento, razón, pensamiento es la parte, esa parte fonéticamente hablando, nosotros pues tenemos el privilegio de usar como medio de comunicación entre unos y otros. Otra cosa es el rema. El rema es la parte activa de la palabra. Es esa parte donde cuando usted está leyendo la palabra de Dios, usted está escuchando un sermón o lo que sea, hay una parte de la palabra de Dios, un versículo, una frase, una oración, hay una parte que a usted le fulmina, espiritualmente hablando. Esa parte es lo que se llama rema. ¿Qué? Etimológicamente, el logos, aparte de palabra, como la palabra que hablamos, como el Hijo de Dios, no hay manera que usted y yo podamos decir el origen, porque no tiene origen.
porque siempre ha sido, siempre ha existido el logos, el verbo, la palabra, respecto de la identificación o identidad de Dios. No vamos a tocar el versículo 7, porque en el versículo 7 pudiéramos tener una serie de sermones sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Solamente dice que he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y es que queremos terminar con esta esperanza viva a los hijos del reino, que no solamente tenemos a Cristo, que es Dios mismo encarnado, el verbo de vida, la palabra hecha carne, y que por medio de el sacrificio que hizo en la cruz, usted y yo, no solamente somos hijos de Dios, pero herederos del reino y coherederos con Cristo somos usted y yo. Y nuestra esperanza, hermanos, es porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, usted y yo también seremos resucitados mediante el mismo poder que resucitó a Cristo. Si Cristo vive, usted y yo también viviremos. Y la Biblia dice que un día iremos con Él, porque Él volverá. Y volverá y será visto que viene con las nubes. Algunos dicen con las nubes de ángeles. Otros dicen que se refiere a nubes simplemente, las nubes que vemos. Pero no vamos a discutir eso porque lo importante es, hermano, que Cristo viene, que regresará a nosotros. Esa es nuestra esperanza viva, que debe, hermanos, mantenernos firme y constante, creciendo y trabajando en el Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque nuestras obras con nosotros siguen. Dios les bendiga. Dios les ayude, le ilumine por medio de su Espíritu Santo, para que cada vez podamos conocer mejor a Cristo. Dios le bendiga.